Estimados colegas, en esta oportunidad hablaré sobre el impuesto a la ganancia según las NIF para pymes de la sección 29. Como primero vamos a presentar nuestro grupo. Nuestro grupo está integrado por 7 personas, en la cual Catherine Mercedes Enríquez es la que está exponiendo en esta oportunidad. ¿Qué es el impuesto a la ganancia? Según la NIF para pymes, tiene un efecto muy importante en el cambio de la base fiscal de los activos y pasivos, en el importe en libros de estos, y asimismo son las reglas determinadas de la ley de impuestos sobre la renta y el código tributario. Tiene características muy peculiares con respecto a las partidas deducibles e imponibles en un ejercicio fiscal. En este caso, la sección 29 que se aplica es el impuesto a la ganancia. Y eso hace referente a un impuesto que se relaciona con la ganancia sujeta o imposición. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo determina una entidad cuándo es un impuesto se considera impuesto a la ganancia? El impuesto a la ganancia es cobrado por las autoridades fiscales en relación con los ingresos obtenidos por la entidad y por las personas. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y las futuras transacciones o otros sucesos que haya recurrido en un estado financiero. Vamos a analizar en la sección 29 del impuesto a la ganancia. En la sección 29 se aplicará en la contabilidad como el propósito principal del impuesto a la ganancia. En la sección 29, el impuesto a la ganancia incluye todos los impuestos nacionales, extranjeros, que están basados en la ganancia fiscal. El impuesto a la ganancia incluye también impuestos tales como las retenciones de impuestos, subsidiarias, asociadas o de un negocio conjunto. Tiene que pagar por reparto de ganancia a la entidad que se informa en este caso. También se puede decir que el impuesto a la ganancia hace referencia a los impuestos relacionados con las ganancias sujetas o imposición. En este caso estamos hablando de lo que es el impuesto sobre la renta. Surge la diferencia entre los importes reconocidos en este caso son los activos y los pasivos. Todo eso está tomado con base a las NIF para pymes y el reconocimiento de estos por leyes fiscales de nuestro país. Existen diferentes tipos de impuestos que no se pueden contabilizar como impuesto a la ganancia, de acuerdo a lo que habla en la sección 29, dado que no son bases en garantía fiscal, en ganancias fiscales. Podemos mencionar que el impuesto sobre la venta, porque se basa en el valor de las ventas, en este caso es el importe bruto, y no es a la ganancia fiscal. Ponemos un ejemplo: el impuesto sobre el valor total de las ventas por las ventas de bebidas alcohólicas o de cigarrillo. El impuesto al consumo, como el impuesto sobre el valor añadido, en nuestro caso todo el producto que una entidad o una empresa vende, lleva el IVA. Entonces ese es el impuesto al consumo que comúnmente tienen todos los productos. O el impuesto sobre bienes y servicios, que son impuestos cobrados sobre cualquier valor que añade a un producto. Es lo que estábamos mencionando, de que todos los productos que lleven un valor añadido a su precio normal, eso es un impuesto de consumo. Como otro también podemos mencionar algunos impuestos a la producción que no cumplen la definición al impuesto a la ganancia según los términos específicos. El impuesto cobrado a compañías mineras por cada uno que se explota. Otro punto que se puede mencionar es el impuesto a pagar por beneficios pagados a los empleados. En este caso podemos poner el ejemplo el impuesto de la seguridad social. Es como un porcentaje del salario de los empleados. Y otro punto podría ser el timbres, que es una forma de impuesto que se cobra en un documento.
como puede llamarse una autorización o algo por el estilo. Aquí surge otra pregunta. ¿De dónde se origina el impuesto a la ganancia? Pues el impuesto a la ganancia surge de las diferentes ocasiones de llevar la contabilidad basadas en normas internacionales de información financiera y considerarlas con las normas fiscales. El proceso de la realización de la conciliación fiscal es de mucha importancia para la empresa, puesto que existen costos y existen gastos para que por efecto del impuesto sobre la renta no son deducibles. Este proceso separa los gastos que mide la ley, pues pueden ser deducibles de manera adecuada, permite el nacimiento de diferencias que pueden considerarse como un activo o un pasivo corriente o un bien impuesto diferido. El impuesto es cobrado por las autoridades fiscales en relación con los ingresos obtenidos por la entidad y las personas. En este contexto, el ingreso del importe neto que refleja el ingreso de las actividades ordinarias imponibles menos los gastos deducibles fiscalmente. Existe clasificación de los impuestos a la ganancia. En este caso existen dos tipos de impuestos, siempre basado con base a la sección 29 de NIF para pymes, que se pueden mencionar, bueno, que son dos, que son el impuesto corriente y el impuesto diferido. ¿Qué es un impuesto corriente? El impuesto corriente es un impuesto por pagar recuperable por la ganancia o pérdidas fiscales del periodo corriente o del periodo anterior. ¿Qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de la entidad que puede recuperar, ya sea recuperar o liquidar sus activos o pasivos por el importe en libros actuales. Y el efecto fiscal de la compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente del periodo anterior. Existen diferentes fases de la contabilización del impuesto a la ganancia y podemos mencionar algunos. Una de las fases de la contabilización del impuesto a la ganancia es reconocer el impuesto corriente medido a un importe que incluye el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Otro punto puede ser identificar qué activos y pasivos se esperarían que afecte la ganancia fiscal si se recuperasen o liquidasen por un importe en libros presentes. Otro punto, determinará la base fiscal al final del periodo sobre el que se informa. Se pueden mencionar dos, que son las siguientes, que son los activos y los pasivos del apartado. En este caso podemos decir que que es la base fiscal de los activos y los pasivos, que se determinará en función a las consecuencias de la venta de los activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros presentes. Podemos también mencionar que es otra partida que tenga una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos. Podemos mencionar como un ejemplo fundamental o como un ejemplo ahorita para poder comprender un poquito, es la partida reconocida como ingresos o gastos que pasarían a ser imponible o deducible fiscalmente en periodos futuros. Otra base que se puede mencionar para la contabilización del impuesto a la ganancia es calcular cualquier diferencia temporaria o pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. Otra podría ser reconocer los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que surjan de la diferencia temporaria de la pérdida fiscal no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. Otra que podemos mencionar es medir los activos y los pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas
que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente determinado al final del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables cuando se realiza el activo por impuesto diferido o se liquide el pasivo por impuestos diferidos. Otra de las fases para la contabilización del impuesto a la ganancia se puede mencionar también, que es reconocer una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto igual al importe masivo que es probable que se realice sobre la base de la ganancia fiscal actuales o futuros. Se puede también mencionar la distribución de impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados a los resultados, otros resultados integrales y el patrimonio. Otro sería presentar y revelar la información requerida. Existen tipos de diferencias temporales o desajustes. Una de las principales diferencias se puede mencionar que es el ingreso o ganancia contabilizados en un ejercicio, pero considerando como un ingreso tributario en un ejercicio posterior. Podemos poner un ejemplo: los activos contabilizados por servicios prestados y no facturados. También se puede mencionar que son los gastos o pérdidas contabilizadas en un ejercicio, pero consideradas como un gasto tributario en un ejercicio posterior. Ingresos o ganancias contabilizados en un periodo, pero que fueron considerados ingresos tributarios en un ejercicio anterior. También podemos mencionar gastos o pérdidas contabilizados en un periodo determinado que fueron considerados gastos tributarios en ejercicio anterior. Vamos a hablar ahorita de lo que es un pasivo o un activo diferido. Las diferencias temporales clasificadas en el punto anterior es que surgen si el impuesto en el caso puede ser activo o pasivo. Una entidad reconocerá un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se esperen que incremente la ganancia fiscal en un futuro, o un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se esperen que reduzca la ganancia fiscal en el futuro, un activo por impuesto diferido para la compensación de las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados hasta el momento procediente del periodo anterior. Prácticamente, si la base fiscal y la base financiera puede ser un activo igual a un pasivo o un activo, o la base fiscal y la base financiera puede ser un activo y un pasivo, ahí dependiendo de lo que pueda ir surgiendo en el impuesto. ¿Qué es un pasivo o un activo diferido? El impuesto diferido o activo se origina cuando el contribuyente debe pagar un mayor monto de impuesto en el periodo actual, pero lo puede recuperar en los siguientes ejercicios. Esta está estrechamente relacionado con la diferencia temporaria deducible, la compensación de pérdidas obtenidas y la de créditos no utilizados en periodos anteriores. Mientras que el impuesto diferido pasivo, contrario a lo anterior, se origina cuando el contribuyente paga un menor impuesto, pero queda debiendo una parte de él y debe pagarlo en periodos siguientes. Es una deuda. Entonces, prácticamente, un impuesto diferido activo es cuando uno paga un monto mayor al impuesto, pero usted puede recuperarlo en el siguiente ejercicio. En lo contrario, con el impuesto diferido pasivo, es cuando uno queda debiendo, o sea, paga menos de lo que tenía que pagar del impuesto. Entonces, eso es un pasivo y un activo diferido. Siempre ha sido un obstáculo, si no se tiene mucha experiencia, conocer de antemano si el impuesto diferido resultante será un activo o un pasivo. En principio, y si dispone de la información financiera y la información fiscal,
puede intuir que si se va a pagar más de lo que se informa financieramente, se trata de un activo o un elemento a recuperar, y si por el contrario se va a pagar menos, tenemos una deuda o un pasivo. Ahorita vamos a explicar sobre el caso práctico del impuesto a la ganancia. Vamos a ver como el primer punto. El 1 de enero de 2000 y fracción, cada quien depende del ejercicio, a la entidad A adquirió el 100% de las acciones de la entidad B a un costo de 600 unidades monetarias. En la fecha de la adquisición, la base fiscal de la inversión de la entidad A en la entidad B es de 600 unidades monetarias. Las reducciones en el importe en libros de la plusvalía no son deducibles a efectos fiscales, y el coste de la plusvalía tampoco será deducible si la entidad B fuera disponible de los negocios de los cuales procede. La tasa impositiva de la jurisdicción fiscal de la entidad A es el 30%, y la tasa de la jurisdicción de la entidad B es de 40%. De la siguiente tabla indicada en el valor razonable de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, sin incluir activos y pasivos por impuesto diferido, por la entidad A al 1 de enero, junto con su correspondiente base fiscal en la jurisdicción de la entidad B y las diferentes temporalidades resultantes. En lo que estaba mencionando anteriormente, esa es una tabla donde van las cuentas, en este caso propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, inventario, obligaciones por beneficio de retiro y acreedores comerciales. En importes reconocidos en la fecha adquiridos en los estados financieros consolidados, podemos mencionar que en la propiedad, planta y equipo son 270 unidades monetarias, y la base fiscal de la jurisdicción de la entidad B son 155 unidades monetarias. ¿Cuál es la diferencia temporaria de las unidades de propiedad, planta y equipo? Es la resta entre 270 unidades monetarias menos 155 unidades monetarias, son 115 unidades monetarias, que esa es la diferencia de la jurisprudencia de tanto de la entidad A con la entidad B. Cuentas por cobrar 210.000 unidades monetarias, igual que en la jurisprudencia de la entidad B. Entonces prácticamente es 210.000 unidades menos 200.000 unidades monetarias, la diferencia es 0. Así vamos con las diferentes también cuentas. El inventario, 174.000 unidades monetarias menos 124.000 unidades monetarias son 50.000 unidades monetarias. Prácticamente la diferencia es esa. Vamos con esta parte, que es la parte A. El activo por impuesto diferido originados por las obligaciones por beneficio de retiro se compensa con los pasivos por impuestos diferidos, que surgen de la propiedad, planta y equipo, que es la que estábamos viendo en el cuadro anterior, y del inventario. Ahí ponemos la referencia de donde sacamos esa información, que es el párrafo 29 de la sección 29 de NISPARA Pyme. En consecuencia, se reconocerá un pasivo o un impuesto diferido neto de 54.000 unidades monetarias en los activos y los pasivos, particularmente de la entidad B. En el cálculo es el 40% de 135.000 unidades monetarias, es decir, los 115.000 unidades monetarias de propiedad, planta y equipo, más los 50.000 unidades monetarias del inventario, menos los 30.000 unidades monetarias de las obligaciones por beneficio de retiro. Ese es el cálculo que nosotros hicimos para poder obtenerlo. En la jurisprudencia de la entidad B no es deducible el costo de la plusvalía, por consiguiente la base fiscal de esa partida es 0 en esta jurisdicción. No obstante, en el párrafo 29, párrafo 29, 16
Sección B. Prohíbe el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido surgido del reconocimiento inicial de la plusvalía. En consecuencia, al momento de la adquisición del importe del libro de la entidad B, en los estados financieros consolidados de la entidad A, se puede calcular de la siguiente manera. En los que estamos viendo ahorita en el cuadro, el valor razonable de la entidad adquirida y los pasivos asumidos de la entidad sin incluir impuestos diferidos son de 504.000 unidades monetarias. El pasivo por impuestos diferidos son 54.000 unidades monetarias. Al restar los 104.000 unidades monetarias menos los 54.000 unidades monetarias nos dan los 450.000 unidades, que este es el valor razonable de los activos adquiridos en pasivos asumidos identificables, y la plusvalía, que son $150.000, 50.000 unidades monetarias. Quiere decir que el importe en libros es la sumatoria de 154.000 unidades monetarias más los 150.000 unidades monetarias. Dado que en el momento de la adquisición la base fiscal de la inversión de la entidad A en la entidad B en la jurisdicción de la entidad A es de 600.000 unidades monetarias. En esa jurisdicción no hay ninguna diferencia temporaria por la inversión fiscal. Al 31 de diciembre, el importe en libros de la inversión subyacente de la entidad A en la entidad B se calcula de la siguiente manera. Como pueden observar en el cuadro, ahí están los activos netos de la entidad B, que son 520.000 unidades monetarias. Estábamos viendo que en la anterior la plusvalía era 150.000 unidades monetarias y el importe en libros son 670 unidades monetarias. Eso quiere decir que la actividad neto de la entidad B son de 520.000, que es de la resta que estamos viendo aquí, de la plusvalía con el importe en libros. En este ejemplo se ignora la amortización de la plusvalía. De acuerdo con el párrafo 19.23, la plusvalía se debe amortizar. La diferencia temporal relacionada con la inversión subyacente de la entidad A es de 70.000 unidades monetarias, es decir, 670.000 unidades monetarias. El importe en libros menos 600 unidades monetarias de la base fiscal. Esta cantidad es igual a los beneficios acumulados retenidos de la fecha de adquisición, a menos que la entidad B sea una subsidiaria extranjera y la inversión de la entidad A sea de la duración básicamente permanente a la entidad A. Deberá reconocer un pasivo por impuesto diferido por las diferentes temporarias de 70.000 unidades monetarias. En consecuencia, y en la mayoría de los casos, que la entidad A reconoce un pasivo por impuesto diferido de 21.000 unidades monetarias, es decir, los 70.000 unidades monetarias por el 30% por la diferencia temporal que surge entre el importe en libros de la inversión en los estados financieros consolidados y la fase fiscal de dicha inversión. Para tener en cuenta el pasivo por impuesto diferido de 21.000 unidades monetarias, se reconoce de forma adicional o cualquier impuesto diferido reconocido en los activos y pasivos, particularmente de las subsidiarias. Ponemos un ejemplo: los cambios en los pasivos por impuestos diferidos de 54.000 unidades monetarias reconocidos en el inventario y en la propiedad, planta y equipo de la entidad B, y los cambios en los activos de impuestos diferidos reconocidos en la obligación por beneficios retiros de la entidad. Muy bien, es así como nosotros finalizamos nuestra exposición, esperando poder llegar a una buena conclusión